Buenos días, jóvenes, ¿me escuchan? Buenos días, ¿me escuchan? Si pudieran, pueden escribir en el chat si tuviera alguna observación, señor José García. Bien, en caso de no, voy a resolver los problemas domiciliarios. Empiezo con el problema número 1, que es este. En presentación, dos conductores rectilíneos paralelos muy largos transportan corriente eléctrica de intensidad I1, verde, de 1 amperio, e I2, el azul, de 6 amperios, como muestra la figura. Determine la distancia D para que el campo magnético en el punto P sea nulo. Obviamente, los campos magnéticos en el punto P se van a anular cuando la magnitud de B1 sea igual a la magnitud de B2. Usando la regla de la mano derecha, la dirección vectorial del campo 1 producido por verde es hacia afuera en el punto P, y la dirección del campo 2 producido por el alambre de azul es hacia adentro. Se anularán cuando tengan la misma magnitud. Como el campo es mu0 por I entre 2pi por la distancia, para el primer conductor se toma tal cual, mu0 por I1 entre 2pi, la distancia D. Para el segundo conductor, mu0 y 2, transporte corriente I2, entre 2pi por D más 5. Eliminando el mu0 y el 2pi, me queda 1. La corriente de I1 entre D debe ser igual a la corriente en I2, que es 6 entre D más 5. D más 5 es 6D, ¿no? Tú puedes observar que D igual 0,5, 0,1. ¿No? D más 5 es 6D, me queda 5D es 5, ¿no? Y la distancia de 0,1 metro, que equivale a 10 centímetros. Todo está en centímetros, obviamente. Cualquier duda, por favor, los espero. Estoy escribiendo en el chat. Si tuvieran alguna duda, por favor, ¿me escuchan? Sobre todo. Sí se lo ¿Pueden? escucha, profesor. Ok, gracias. Si tienen alguna pregunta en particular, pueden hacerla cualquiera que ésta sea. He resuelto la pregunta 1, primero domiciliaria. Si tienen alguna pregunta, me centro en la pregunta. Si no, voy a la solución de la pregunta 1, pero esta vez de clase. Aunque esta pregunta debió resolverlo un profesor en la institución, pero más o menos así. La figura nos muestra dos alambres conductores rectilíneos, paralelos y muy largos, que transportan corriente eléctrica. Voy a eliminar esto. Que transportan corriente eléctrica de la misma intensidad I. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Se muestra un conductor acá de naranja que transporta corriente I hacia adentro del plano, y uno de amarillo que transporta una corriente I hacia afuera. Romanos 1. El campo magnético resultante en el punto M es hacia abajo. Veamos. Obviamente el campo producido por naranja, regla de la mano derecha, es pulgar extendido hacia adentro, y puedes ver que en el punto M
el campo debido a 1 es hacia arriba. Sí, en el punto M. Es intenso porque está cerca a una distancia de. El campo magnético producido por el alambre de amarillo, pulgar extendido hacia afuera, y la circulación me dice que es un campo hacia abajo. Obviamente es más intenso hacia arriba, ¿no? Para formar la corriente I, pulgar extendido hacia adentro, la circulación, un círculo, de modo que el campo en B1 es hacia arriba. El campo producido por el conductor 1 es naranja vectorialmente hacia arriba, intenso porque está cerca a una distancia de. Es producido por el conductor de amarillo, pulgar extendido. El enrollamiento de los dedos de la mano derecha me dice que el campo magnético es de circulación antihoraria y en ese punto genera este campo hacia abajo. Obviamente B1 es más intenso que B2, ¿no? Por eso B1 es igual a mu 0 I sobre 2 pi d. B2 solamente es mu 0 I sobre 2 pi, pero a la distancia 3D, la tercera parte de eso, ¿no? Del anterior. B1 mayor que B2 y entonces el campo magnético resultante en el punto 1 no tiene dirección hacia arriba, por lo que Romanos 1 es falso. Romanos 2. El campo magnético resultante en el punto P entre los dos conductores hacia abajo. Bueno, debido al conductor de naranja, regla de la mano derecha, pulgar extendido hacia adentro, la circulación me produce un campo magnético debido a naranja vertical hacia abajo. Campo 1. Y debido a amarillo, verifíquenlo, pulgar hacia afuera, la circulación permite decir que el campo 2 también es hacia abajo. Entonces, esto sí es verdadero. Ambos campos en el punto P está dirigido vectorialmente hacia abajo. La magnitud de ellos no me centro mucho porque evidentemente cualquiera que sean los valores va a estar orientado vectorialmente hacia abajo. Me piden solamente si es hacia arriba o hacia abajo y evidentemente es hacia abajo, verdadero. Finalmente, Romanos 3. El campo magnético resultante en el punto N es hacia arriba, en el extremo derecho. Lo mismo, el conductor de naranja produce un campo vectorialmente orientado hacia abajo. Ahí está lo que voy a poner. Esto es B1. ¿No? Y el campo de amarillo, pulgar extendido hacia afuera, es hacia arriba. Hacia arriba es más intenso porque está a una distancia de. ¿De acuerdo? Ya, esos valores numéricos verdaderos, ¿no? Si solamente le piden orientación, verdadero. Y esa es la respuesta. Si tienen alguna duda, por favor. Si prefieren alguna pregunta particular, también estoy dispuesto a escucharlos. Si quieren sesgar sobre cualquier problema, me lo dice. Profesor, ¿podría explicar lo de las manos, por favor? ¿La qué? Lo de las manos. No lo entiendo bien. Puede ponerlo en el chat. Sí, parece que hay mucho ruido cuando habla. Clave, acá sería falso, verdadero, verdadero. La respuesta a esta pregunta 1. Escuché que quería la clave. Es falso, verdadero, verdadero. Lo que tengo acá es la respuesta B. Al margen, la respuesta es falso, verdadero, verdadero. Esa es la clave. De repente ha salido con diferentes versiones, pero no, esta es la respuesta, ¿no?
falso lo primero no cambia, verdadero lo segundo, Romanos 2 no cambia y Romanos 3 tampoco cambia. Acá salí con clave B, pero la respuesta es esta, ¿no? Falso, verdadero, verdadero. Si me lo pone en el chat, señorita, ¿me escucharía bien? Ah, las proporciones de las manos. Ah, me gustaría que participe, porque si no voy a estar... Pero bueno, le voy a explicar nuevamente el primer caso nada más. Mire, mm, hasta ahí creo que no hay problema, ese es el problema en sí. Solamente Romanos 1. Mire, ¿cómo se hace Romanos 1? Para este conductor 1, el de naranja, y este conductor 2, el de amarillo, mire, usted use la regla de la mano derecha que me dice, ponga el pulgar extendido hacia adentro de ese plano. Eso es lo que muestra la figura, ¿sí? Si usted pone el pulgar extendido hacia adentro del plano, la circulación va a ser en ese tipo horario. Genere un círculo, ¿no? Que pase por M y por P. Y obviamente la circulación es tipo horaria. Por eso, ¿no? Que el campo B1 genera un campo vertical hacia arriba. Eso tiene que hacerlo con paciencia, ¿no? Que es intenso porque está cerca. Es intenso porque está cerca del plano. Luego hace lo mismo para el segundo caso, ¿no? Para el caso del conductor de amarillo, igual. Pulgar extendido, en este caso hacia afuera, porque el punto me dice que la corriente es hacia afuera, no es hacia adentro, como en el primer caso. Y el enrollamiento de los dedos de la mano derecha, ¿no? Ese enrollamiento me da una circulación antihoraria, de modo que se va a producir. Acá tiene de amarillo el campo B2. Más débil. ¿Por qué? Porque está a una distancia 3D. Al estar más alejado es más débil el campo. Eso se dice aquí. B1 es mu0i sobre 2pi-d. B2 es mu0i sobre 2pi por la distancia 3D. Comparo, B1 es mayor que B2. Por lo que la orientación vectorial es vertical hacia arriba. No sé si le quedó un poco claro, le ayuda. Sí. Si no hay preguntas adicionales, yo continúo con la pregunta 2, domiciliaria. ¿Sí? Esta. Dice, 3 alambres conductores muy largos y paralelos están distribuidos en los vértices de un cuadrado de lado A igual 20 centímetros, como muestra la figura. Si las intensidades de corriente que transportan los alambres son iguales, I1 es igual a I2 es igual a I3, todos tienen 2 amperios, determine el campo magnético en el punto P. El punto B es una de las esquinas del cuadrado. ¿Sí? Vamos a aplicar la regla de la mano derecha y determinamos los campos B1 producido por la corriente 1, B2 producido por la corriente 2 y B3 producido por la corriente I3. I1 y I3 están de amarillo hacia afuera y 2 es hacia adentro del plano. Campo 1. Este primer conductor, pulgar extendido hacia afuera, genera usted un círculo en esta orientación y es hacia arriba en J. Si esto es horizontal X y vertical Y, el campo magnético es hacia arriba, dirección de J y positivo J. Vale mu0 y 1 entre 2πa.
Mu0, 4pi por 10 a la menos 7, la corriente I1 es 2. Entre 2pi por A, 20 centímetros, 20 por 10 a la menos. ¿Sí? Tú puedes eliminar los valores, ¿no? 2 por 2, 4, 4pi se elimina, me queda solamente este dígito 2 y verifica que es por 10 a la menos 6 Tesla. El campo 1 vale 2 por 10 a la menos 6 en magnitud, pero está dirigido hacia arriba. Eso es lo relevante, de acá hacia arriba, vertical hacia arriba. Dirección J. Lo mismo para B3, que son fáciles, ¿no? B3, este conductor transporta una corriente hacia afuera, hago un círculo aquí. Pulgar extendido en la dirección de la corriente de amarillo y la circulación es en este punto antihoraria. El campo va a estar en esta dirección, en X, pero negativo. Magnitud, mu0 por I3 entre 2pi A. Mu0, 4pi por 10 a la menos 7. Y 2 amperios, entre 4pi por 20 centímetros. 20 por 10 a la menos 2. Verifica que es 2 por 10 a la menos 6 Tesla. Vectorialmente B3 será menos 2 por 10 a la menos 6 en Y, en X, pero hacia la izquierda, no hacia la derecha. Finalmente, el campo de B2 es, por favor, si todo esto es A, cada lado es A, la diagonal es A por raíz de 2. Eso se pone acá. El campo B2 en magnitud, mu0 y 2 entre 2pi, la distancia del conductor 2 al punto P es A por raíz de 2. La distancia ya no es A, ahora es A raíz de 2, la diagonal de este rectángulo. Valores, 4pi por 10 a la menos 7, mu sub 0, la corriente es 2 amperios, entre 2pi por A, 20 centímetros por raíz de 2. Listo. Hasta ahí, por favor. Ahora esto lo voy a simplificar. ¿Sí? Y, pues paciencia, B2 es, al simplificar esto, verifica, ¿no? 2pi, se puede ir, tú operas, ¿no? 2 por 2, 4pi, se va arriba. Queda 2 entre raíz de 2. Y racionalizando, tengo lo siguiente. Un ratito. He introducido errores. Voy a eliminar estas diapositivas. Lo que tengo es esto. El resultado de B2 es raíz de 2 por 10 a la menos 6 Tesla. Y vectorialmente, ¿cuál es la dirección? Obviamente, si pongo el pulgar extendido hacia adentro, en este punto P, el campo tiene esta dirección, tangente a esta distancia. Y tiene esta dirección, que es I, vectorialmente I por X menos J. Eso está puesto acá, ¿no? I menos J por 10 a la menos 6 Tesla. Al sumar B1 más B2 más B3, tengo simplemente el campo resultante menos I más J microtesta. La clave E de enano. Un poquito de cuidado con este problema, ya es un poquito más elaborado, ¿no? Aquí basta que hay en el campo 1, el campo 2 y verifiquen el campo 1, el campo 3 y también traten de calcular el campo 2. Obviamente un resultado más fino te permite encontrar el resultado de B2 y el B resultante es la suma vectorial B1 más B2 más B3. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Por qué el campo magnético número 3 había salido negativo? Señorita, ¿ve esto? Sí, Sí, sí. Ponga su pulgar extendido, ¿no? ¿Lo ha hecho? así. Ahora enrolle los dedos de la mano derecha.
va a tener un círculo, mire, el círculo es así. ¿Lo vio? El círculo es así. En este punto, el campo es hacia acá. ¿Sí? Hacia acá. ¿Lo ve? Ah, sí, profesor. Entonces, el campo es magnitud por menos X. Por eso es menos I. Ah, porque se dirige hacia la izquierda, ¿verdad, profesor? Sí, sí, es hacia la izquierda. Es horizontal y hacia la izquierda. Profesor, eso Imagínate. es por la regla de la mano derecha, ¿verdad? Sí, usted tiene que usar. Supongo que ya ha hecho el clase el profesor regla de la mano derecha. Sí, sí. Ah, ok. Bueno, Gracias, profesor. gracias a usted por participar. Si tienen alguna duda, por favor, me dicen. Los estoy esperando. En caso que no, yo voy a continuar y voy a resolver todos los problemas habidos y por haber, por favor, con respecto a este tema, obviamente. Participen nada más si desean alguna. Señorita, señorita que participó, ¿me está viendo está escuchándome todavía? Sí, profesor, sí se le escucha. Mire, acá hay un conductor de amarillo. Usted pulgar extendido lo pone hacia afuera y tiene aquí alrededor de esto un círculo. Le voy a decir cómo sería el círculo. Más o menos así, el círculo. Los puntos básicos del círculo, ¿no? Ah, ya. Acá estaría así. Pero en este punto P, para eliminar estas cosas, ya. En este punto P, el campo magnético es hacia acá. Tangente eso, ¿no? Eso lo estoy diciendo. Este es el campo B, debido a este conductor. Sí, le quedó un poco claro la idea. Sí, profesor. Gracias. Ok. Y se entendió, voy a borrarlo. Bueno, cuando sea necesario lo borro. Bien, continúo con el problema número de clase, el número 2 es este, tratando de explicarlo obviamente. Dos alambres muy largos que transportan corriente eléctrica de intensidades I1 vertical hacia arriba de 10 amperios e I2 de 16 amperios. Están orientados tal como se indica en la figura. ¿Cuál es el campo magnético resultante en el punto medio P de la línea que los une? O sea, entre este alambre I1 vertical hacia arriba y este alambre I2 hay una distancia de 20 centímetros con respecto a este punto. Se pide cuál es el campo en este punto P. Vamos a la respuesta, obviamente. Regla de la mano derecha para el conductor vertical, ¿no? El conductor que transporta corriente I1 hacia arriba, pulgar extendido, y en el punto P voy a tener un campo saliente. ¿Sí? Saliente. Esto es el campo B1. A una distancia, obviamente, R1, mitad es 10 centímetros. La magnitud del campo magnético B1 para una distancia de 10 centímetros es mu0 I1 sobre 2pi, distancia de R1, que es 10 centímetros. Mu0, 4pi por 10 a la menos 7. El conductor 1 transporta 10 amperios entre 2pi por 10 centímetros, 10 por 10 a la menos. Pueden verificar, eliminan los 10, los pi, 4 entre 2, 2.
¿no? Te queda 20 por 10 a la menos 6. 20 microteslas es el campo producido por el conductor 1 o B1. Ahora hagamos lo mismo para el conductor ligeramente inclinado, 53 grados, ¿no? Que transporte una corriente I2. Regla de la mano derecha, el campo magnético es entrante. ¿Sí? Entrante. Pero la distancia del conductor al punto P es esta, la distancia perpendicular. ¿De acuerdo? Y eso es, si la distancia en horizontal es 10 centímetros, esto será R2 que vale 8 centímetros. Triángulo de 3, 4, 5. En el esquema se muestra que la distancia 2, la distancia más corta del punto P al conductor es 10 seno de 53 grados. 10 por 4 quintos, 8 centímetros, ¿no? Triángulo de 3, 4, 5. Ahora, ¿cuánto es la magnitud? Para una distancia R2 de 8 centímetros, mu 0 y 2, entre 2pi por la distancia R2. Ahí está. 4pi por 10 a la menos 7, multiplicando a 16 amperios, entre 2pi por R2, que es 8 centímetros. Por eso es 8 por 10 a la menos 2. Y se elimina 2 por 8, 16, me queda 4, y verifiquen que esto es 40 por 10 a la menos 6. Tesla, 40 microteslas. Obviamente el campo magnético resultante es la suma, ¿no? B2 es más intenso que B1, obviamente 40 es mayor que 20. El campo magnético resultante será B2 menos B1. 40 menos 20, 20 microteslas. Obviamente es entrante porque el campo más intenso es el campo 2, entrante. La clave, la respuesta a esta pregunta C, de casa. Si tuvieran alguna duda, por favor, simplemente me lo dicen. Pueden dejar su pregunta en el chat si es que tienen dudas. Si no, en un minuto, yo, un problema domiciliario y de clase cada 15 minutos. La primera media hora, que va a acabar en un minuto, implica que haya explicado los dos primeros problemas. Pero si tienes dudas, por favor, o sesgas por alguna pregunta en particular, dímelo, ¿no? Si no, haremos la pregunta 3. Es esta. La presentación. Este es el problema 3. Bien. Nos dice, un conductor recto muy largo se dobla de modo que tiene una porción circular de radio R igual 3pi centímetros. O sea, tenemos una espira de 3pi centímetros de radio con centro en el punto O y una distancia R desde la porción recta se observa desde la porción recta, este alambre horizontal, se puede ver como todo un alambre horizontal, está a una distancia R. Si el conductor transporta una corriente de intensidad I, ¿a qué distancia R minúscula, esta distancia, debe estar la parte recta para que el campo magnético resultante en el punto O sea nulo? ¿Sí? Esa es en sí la pregunta. Vamos a aplicar la regla de la mano derecha. El campo B1 de la parte recta es saliente, pulgar extendido en esta orientación, y el enrollamiento de los dedos de la mano derecha
me dice que B1 es hacia afuera. B2 es una espira, ¿no? Y la espira genera un campo magnético hacia adentro. Verifícalo, ¿no? Dato. Si se anulan, el campo magnético de uno debe ser igual al campo magnético de 2. Uno entra y otro sale. La única posibilidad que sea cero es que el campo de uno en magnitud sea igual al campo de 2. Es decir, mu0i entre 2πr, el campo magnético generado por el alambre conductor a una distancia r minúscula, debe ser igual mu0i entre 2r, el campo magnético creado por esa espira de radio r mayúscula. Eso debe cumplirse. Elimino mu0, ¿no? Elimino i y 2pi. ¿Qué me queda? Pi por r y 2 nada más, ¿no? El denominador. Me queda pi por r debe ser igual a r. Eso es lo único que debo tener. Ahora bien, pi por r debe ser igual al radio, que es 3pi. Y entonces la única posibilidad que tengo es que la distancia debe ser 3 centímetros. Esa es la respuesta. Clave B. Esto debe ser R, por favor, disculpen. R, este valor de R, elimino los pi, debe ser 3 y todo está dado en centímetros. La clave de este problema, B, de BB. Obviamente lo que se dice aquí es que el campo del, esta es parte, este sector real, campo 1, es decir, pulgar extendido, te pones aquí en un círculo, E1 es hacia afuera, lo represento como un punto, B1. La espira, obviamente, es X. Verifícalo, ¿no? En cambio, la espira en ese punto genera un campo X. Y este es el campo de la espira o campo B2. Diferente, ¿no? Por favor, cualquier duda que tengas me dices, ¿no? Si no, yo voy a continuar creyendo que todo está bien. B1, obviamente, el conductor rectilíneo, B2 es la espira. Y si no hay preguntas, continúo con la pregunta 3, pero de clase. Hecho la pregunta 2, tiempo para tratar de explicar la pregunta número 3. En principio, el enunciado formal. Dos conductores muy largos y perpendiculares entre sí. Obviamente, el conductor I1 transporta corriente hacia adentro y el conductor I2 transporta una corriente hacia horizontal hacia la derecha. Las distancias, ¿no? Con respecto al punto M, R minúscula de M al conductor 1, 5 centímetros. M al conductor de azul, parte inferior, 5 centímetros. Ese es el problema entre sí.
en sí realmente, ¿no? Bien, en el punto M, regla de la mano derecha, el campo debido a la corriente entrante, pulgar extendido hacia adentro, corriente 1 hacia adentro, la circulación me genera un campo B1 que tiene esta dirección. Ese es el campo B1 generado por el campo que está en la parte superior de naranja. Generas un círculo y en la parte inferior es horizontal hacia la izquierda. B1 de naranja. Y el campo de azul se genera un círculo, ¿no? Tú produces un círculo y ese círculo tiene una circulación de tipo horaria. En este punto inferior, ¿no?, se genera un campo en esta dirección. Y para el conductor que transporta una corriente horizontal, pulgar extendido en la dirección del conductor, el pulgar me indica la corriente I2, el enrollamiento de los dedos de la mano derecha me da la circulación del campo hacia afuera. Entonces tengo B1 horizontal hacia la izquierda, B2 hacia afuera, en azul. Listo. Usando la regla de la mano derecha, en el punto M, B1 es horizontal hacia la izquierda y B2 es saliente hacia afuera, de azul. Ahora en magnitudes, campo magnético en el punto M debido a la corriente I1, mu0 I1 evidentemente entre 2πr. Mu0, 4pi por 10 a la menos 7 por 20, la corriente I1 es 20 amperios, entre 2pi por la distancia, 5 centímetros, por eso es 5 por 10 a la menos 2. Eliminar los pi, puedes verificar que es 8 por 10 a la menos 5 o 80 microteslas. ¿Perdón? 80 microteslas. Hago el cálculo del campo magnético en ese mismo punto M debido a la corriente I2, el conductor horizontal en la parte inferior. Mu0 I2 entre 2πr. 4pi por 10 a la menos 7, corriente I2, dato 10 amperios. Entre 2pi la distancia es 5 centímetros, por esto es 5 por 10 a la menos 2. Nuevamente eliminas los pis, ¿no? 2 por 5, 10. Te queda un dígito 4 y todas las potencias 10 a la menos 5, y esto equivale a 40 microteslas. Nada más. El campo magnético resultante en el punto PM será 1,40 y otro 80 ortogonales entre sí, sumo vectorialmente, ¿no? El campo resultante es raíz cuadrada del campo 1 al cuadrado más campo 2 al cuadrado. 80 al cuadrado más 40 al cuadrado. 80 es 40 por 2. Pues queda 40 al cuadrado por 2 al cuadrado más 40 al cuadrado. Extraes 40 al cuadrado y sale 40 de la raíz. Dentro de la raíz te queda 2 al cuadrado, 4. Más 1, 5. 40 raíz de 5. El dato me dice considere raíz de 5 aproximadamente 2,2. 40 por 2,2, 88 microteslas. La clave a este problema y disculpe, ¿no? La clave C de casa. Si tuvieran alguna duda, por favor. Ver si alguna observación y o pregunta en el chat. Si tienen dificultades, pueden dejar su pregunta en el chat. Yo estoy entrando constante y continuamente. Voy a resolver todos los problemas, obviamente, en las 2 horas de sesión, pero muchos estudiantes entran para algún problema en particular y entonces
Las 4 primeras preguntas es en la primera hora. Y las últimas preguntas van en la hora final, ¿no? Pero si deseas saber alguna, yo te adelanto una cosa de 2, 3 minutos. Te doy un esquema básico. Bien, voy a hacer un recuento breve. Ya se explicó el problema número 1 de domicilio. El número 2 de clase. Estos primeros problemas son de clase. Los de clase. Y este es el tercer problema de clase, ¿no? Esos 3 primeros ya hemos tratado de explicar. Adicionalmente hemos hecho estos problemas domiciliarios, ¿no? Pregunta 1. La pregunta 2. Que tiene una complementación en esta parte. La respuesta no va a cambiar porque quiera que sea el método. Y también resolver el problema 3, que es ese, ¿no? Ok, si me preguntas, voy a continuar, pero por favor, si tienen cualquier observación y tienen dificultades con el micro, pueden dejar pregunta en el chat. Si lo desean, ¿no? Si no, yo continuaré resolviendo secuencialmente los primeros 4 problemas en la primera hora. Bien, tiempo de hacer la pregunta número 4, que es esta. En principio, solamente el problema, que es este. Solamente la pregunta, por favor. Bien, el enunciado, la figura muestra una espira circular de radio R, por donde pasa la corriente eléctrica de intensidad. Esta espira de verde. Sí. La espira es concéntrica a un conductor donde la corriente eléctrica es de intensidad 4I. Por el conductor de naranja circula una corriente de intensidad 4I. La longitud del conductor es 3/4 de la longitud de una circunferencia de radio 2R. O sea, para el naranja, el radio 2R. Y obviamente se considera, son enfáticos en decir que es 3/4 de una circunferencia. No es toda, ¿no? Si no sería un círculo completo. Determine el campo magnético resultante en el punto centro de ambas espiras, tanto la espira de verde como la espira de naranja. Bien, aplicamos la regla de la mano derecha. El campo B1 de esta espira circular verde es saliente, ¿no? Verifícalo, pulgar extendido en esta parte. Y obviamente el campo magnético P1 es saliente.
Y el campo B2 también verifica, ¿no? De los 3/4 de la espira de naranja es entrante. ¿Cuánto vale B1? Fórmula mu0 por I entre 2R. La espira de verde tiene radio R. La fórmula es mu0 por I entre 2R. Bien, y el campo de los 3/4 de espira de naranja, 3/4 mu0 por la corriente que es 4I entre 2 veces R. El radio es 2 veces R. 2 veces R. Y esto es 3/4 de mu0I, ¿no? Entre R. Se va 2 por 2, 4. Me queda 3 mu0I entre 4R. Ahora bien, el campo en el punto O debe ser campo 2 menos campo 1. Resto nada más. 3 mu0I por 4R. 3/4 de mu0I entre R menos mu0I entre 2R. Al restar vas a tener mu0I sobre 2R. Verifica, ¿no? Aquí le pongo en cuartos 4 mu0I entre 4R. ¿No? Y te queda 4 menos 1, 2/4. Y te queda simplemente mu0I entre 2R. Verifícalo. La clave A de avión. Cualquier duda que tengas, por favor, te escucho. Profesor, ¿podría repetir, Bien, por favor, por qué era saliente el campo 1? de verde, el campo de, Sí. el campo de no. Señorita, ¿puede poner el pulgar extendido en esta parte? Su pulgar extendido así. Y dígame el enrollamiento de los dedos de la mano derecha, ¿cómo es? Por esta parte hacia adentro y por esta parte adentro es hacia afuera. Lo voy a poner ya como puntos. Profesor, coloco el pulgar hacia la derecha, ¿verdad? Sí, en la orientación de la circulación. Entonces, para verde será así. Bueno, lo voy a poner en color verde, no tengo verde, pero imagine, usted me pide para uno, ¿no? Es así, ¿ve? Hacia adentro. Aquí es adentro. Así. Este es el campo B1. Esto es B1. Lo borro. Pero es el campo, debido a uno que usted está pidiendo, es eh, no tengo verde, pero bueno, me hubiese gustado poner otro color. Pero este es el campo de uno, hacia afuera. Es un círculo con un punto hacia afuera. ¿Por qué todos? El campo debido a B1, no tengo verde, pero imagine que es el campo de verde. No sé si le queda un poco claro ahora. No tengo color verde, porque ideal sería ponerle verde. A ver, ¿qué color? Acá tengo verde. Sí, sí, lo puedo hacer. Primero entonces el borrador para eliminar todo lo que he hecho. Todo esto lo elimino. Mire, si usted quiere, solamente el de verde. Lo que hago es pulgar extendido, pone el pulgar extendido en la parte inferior y un ratito. Y si usted quiere el campo magnético de verde, el verde para que se note, sí, verde. El campo acá es así. Salió rojo. Yo pensé que iba a salir verde. Pero imaginé que no sé por qué. Acá está verde. Mire, va a salir así. Todo dentro de esto va a salir así. Debido a la espira de verde es así. El campo dentro de esto es así.
pero usted quiere particularmente acá, en el punto es así. Hace un círculo y es así, hacia afuera. Regla de la mano derecha. Usted puede poner en cualquier punto del círculo, pulgar extendido, obviamente, y le va a indicar. Usted pone el pulgar hacia acá, hacia arriba, por ejemplo, y el enrollamiento de los dedos le va a indicar esto. El enrollamiento de los dedos de la mano derecha le va a indicar este. No sé si le ayuda en algo, pero para esto, dentro de la espira, esto es la orientación del campo. Y en este punto central es así. Solamente en el punto central. Es así. Y vale mu 0i sobre 2r. Para el alambre de verde, ¿no? Para el de naranja usted pone el pulgar extendido, ahora en la dirección de la corriente, y el campo de naranja es hacia adentro. Voy a esquematizar el de naranja también, para que usted más o menos entienda lo que quiero decir. Naranja, este. En cambio, el de naranja, ¿cómo es? El de naranja es hacia adentro. X. Este es el campo de naranja, pero está en toda la vecindad. Todo esto es de naranja. Trate de verificarlo, ¿no? En todo punto es X. El campo de vida naranja, entrante. En cambio, obviamente que en este punto central, el campo de naranja también es X, ¿no? Pues si yo quiero el campo en el centro de naranja, es así. X. No sé bien porque no tengo buen pulso, pero más o menos así, ¿no? Por eso evito tratar de... No sé si le ayuden algo. Ah, sí, profesor. Sí me quedó Ok, más claro. gracias. Entonces vamos, ahora sí, al cuarto problema de clase. Es este. Me dice lo siguiente. En principio solamente el enunciado, un conductor muy largo y un conductor semicircular de radio R igual 5 centímetros están en el mismo plano, tal como muestra la figura. Si por ambos conductores fluye corriente eléctrica de la misma intensidad, I igual pi medios de amperio, determine la magnitud del campo magnético resultante en el centro del conductor semicircular. Datos mu 0 y pi considera aproximadamente 3. Acá circula corriente, ambos valores de corrientes pi medios amperios. Listo, vamos a la respuesta, obviamente, ¿no? Regla de la mano derecha para el conductor vertical hacia arriba, pulgar extendido hacia arriba, para la corriente 1, la circulación, listo, de este plano, de este tipo, horaria, campo B1, entrante. Eso ya tiene que ser un poquito de perspectiva. Este es el campo debido al conductor de naranja, entrante. Y la espira, obviamente, pulgar, ¿no? Esto es para la dirección de la espira, el enrollamiento de los dedos de la mano derecha me da la circulación de la corriente y la orientación del pulgar extendido me da el campo. ¿Sí? La corriente I2 es los dedos de la mano en el enrollamiento para este caso, ¿no? Y tengo que el campo B2 también es entrante. B2 debido a la espira es entrante. O puede poner el pulgar en cualquier punto, enrolla los dedos y es hacia adentro, ¿no? Eso depende de la lógica que use. Pero es entrante el campo debido a la semiespira. Tengo los dos campos hacia adentro, hago el cálculo de la magnitud del campo magnético resultante. Obviamente los dos son entrantes, el campo resultante es B1 más B2. Ese será mu 0 por I entre 2 pi r para el conductor.
vertical hacia arriba, que transporta corriente hacia arriba, más la mitad de la espira, la mitad de mu0i entre 2R, R radio de la espira. Y obviamente es mu0, la corriente I es pi medios, entre 2πr, más un medio de mu0, la corriente pi medios entre 2 veces R. Simplificas, ¿no? En el primero te queda, los pi se eliminan, mu0 entre 4R. En el segundo, si consideras pi igual a 3, te queda mu0, se va a mu0, pi es 3, te queda 3pi, y 2 por 2 por 2, te queda 8R en el denominador. Verifícalo. El campo magnético será 5 veces mu0 entre 8R. Mu0 es 4pi por 10 a la menos 7. R, distancia es 5 centímetros, que está aquí. Y entonces, esto es 3 medios. Elimina los datos, ¿no? 5 se elimina. Pi es 3. 4 entre 2 te queda 2 nada más. Pi es 3. 3 por 10 a la menos 7 entre 2 por 10 a la menos. El resultado, 15 por 10 a la menos 6 teslas, para dar 15 microteslas. Se va el 5, ¿no? 5 y 5 se van. 4, 1, 8, 2, por eso claramente solamente 2 en el denominador, y en vez de pi pongo 3, porque me dice considere pi igual 3. Queda 3 medios, o 1,5 por 10 a la menos 5, o 15 por 10 a la menos 6 teslas. Listo, con eso concluyo los primeros 4 problemas. Pero si tienen alguna observación, no tienen que hacer más que llegar su observación. Yo los escucho, por favor. La siguiente hora enfatizaré los problemas finales, ¿no? Pero cuando desees, me dices para volver a cualquier pregunta. Sí, si no hay preguntas tampoco en el chat, continuaré con las preguntas 5, empezando por preguntas de clase, por favor. Domiciliario, estos son problemas domiciliarios. Empezamos con la pregunta 5 domiciliaria. En principio, solamente el enunciado. Este es el esquema, ¿no? El enunciado. La figura A muestra el instante en que 3 partículas, 1, amarillo, 2, rosado y 3, azul, con cargas de igual magnitud Q, se mueven con rapidez V en una región donde existe un campo magnético uniforme B, el de rojo, en la dirección del eje Z más, o más Z. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Romanos 1. La magnitud de la fuerza magnética sobre cada partícula es QV, velocidad por campo. Eso es falso. Veamos por qué. Bien. Para la partícula 1, está de color verdoso, la velocidad V y el campo magnético forman 90 grados. Entonces la fuerza será carga por V, velocidad por V, campo magnético. Para la 2, también esta partícula que tiene carga positiva de rosado
tiene una velocidad v, la fuerza es carga por velocidad v por campo magnético. El ángulo entre la velocidad y el campo es 90 grados. Pero, el pero es con énfasis, para esta partícula azul, la tercera, tanto la velocidad como el campo de rojo tienen la misma dirección. Entonces tenemos carga por velocidad por campo por seno de 0 grados y la fuerza magnética es nula. La fuerza sobre la partícula 3 no es carga por velocidad por campo, es cero, es nula. Por eso esta primera proposición se considera falsa. Romanos 2. La partícula 1 experimenta una fuerza magnética en la dirección del eje menos y. Bien, eso es simple, ¿no? Usamos la regla de la mano izquierda, porque esta carga es negativa. Si la carga es negativa, ya no uses la mano derecha. Eso debió decir el profesor de teoría. De preferencia usa la mano izquierda. Pulgar extendido, el vector V, y los otros dedos, el vector campo. La velocidad está en el eje Y, pero no a derecha, sino a izquierda. Usamos la regla de la mano izquierda, la dirección de la fuerza magnética es hacia la derecha, en el eje menos Y. Verdadero. ¿Sí? Recomiendo que hagan, ¿no? Pulgar extendido para este vector. Los demás dedos, vertical hacia arriba, y obviamente la dirección de la palma de la mano está en el eje Y. Pero no a izquierda, sino a derecha. Verdadero. Romanos 3. La partícula 2 experimenta una fuerza magnética en la dirección del eje más X. Esta partícula es positiva y ahora sí aplico la regla de la mano derecha. Si es positiva, la mano derecha. Si es negativa, conviene usar la mano izquierda para la orientación vectorial de la fuerza magnética. Bien. Velocidad v, pulgar extendido, hazlo por favor. Los otros dedos en la dirección vertical hacia arriba, la orientación de la palma de la mano es en el eje X, hacia afuera, más X. Lo que dice, ¿no? Usamos la regla de la mano derecha, la dirección de la fuerza magnética es hacia afuera, en el eje más X. Verdadero. Si tuvieras dudas, por favor. La solución a la quinta pregunta domiciliaria. Ok, si no hay preguntas, voy a tratar de explicar la pregunta número 5, pero de clase. En principio solamente el enunciado. Los planos y eje X, Y y Z. Dos espiras, uno en el plano XZ y otro en el plano ZY. Bien, el enunciado. La figura muestra dos espiras circulares mutuamente perpendiculares que tienen el mismo radio, R igual 2pi centímetros. Si las espiras conducen corrientes eléctricas de intensidades I1 igual 4 amperios e I2 es igual 3 amperios, ¿cuál es el campo magnético resultante en el origen de coordenadas? Las espiras tienen el mismo radio. Sobre el plano XZ circula una corriente I1. Sobre el plano ZI circula una corriente I2. ¿Sí? Eso es lo que se tiene.
Un es dato 4pi por 10 a la menos 7 en sistema internacional. Bien, vamos a usar la regla de la mano derecha para determinar la orientación vectorial del campo magnético, debido a la espira 1 y también debido a la espira 2. Este es otro criterio, pero también me da el mismo resultado, ¿no? Enrollo los dedos de la mano derecha en la dirección de circulación de la corriente y el pulgar extendido me indica la dirección vectorial del campo. En el plano XZ, enrollo los dedos de la mano derecha en esa circulación y obviamente el campo magnético B1 es este, verde. Para la espira en el plano ZX o XZ, en el plano, el campo magnético es este, B1, verde. La circulación con el enrollamiento de los dedos de la mano derecha, el pulgar extendido me indica la orientación vectorial del campo magnético. Para el segundo, la circulación de los dedos en dirección de la corriente, el pulgar extendido me indica la orientación vectorial del campo magnético. Observen la circulación y el pulgar extendido me da el campo magnético. B2, es este, B2. ¿Sí? Tengo las orientaciones vectoriales del campo magnético 1 debido a la espira en el plano ZX y el campo magnético B2 debido a la espira que está en el plano ZY. Hay que sumarlas vectorialmente, obviamente, y este es el campo resultante. ¿Sí? Campo magnético debido a la corriente I1, mu0I entre 2R, campo de una espira. 4pi por 10 a la menos 7, corriente I1, dato 4 amperios, entre 2 veces el radio, que es 2pi por 10 a la menos 2, está en centímetros. Simplifico, me queda 4 por 10 a la menos 5 Tesla, que es 40 microteslas. B de 1, ¿no? Está en el eje Y. Si lo quiero expresar vectorialmente, B1 será 40J microteslas, porque está vectorialmente en el eje Y, 40J microteslas. Campo magnético debido a la corriente I2. Valor numérico, mu0 I2 entre 2 veces el radio. Mu0, 4pi por 10 a la menos 7, corriente 2, 3 amperios, entre 2 veces el radio, que es 2pi, como está en centímetros por 10 a la menos 2. 2 por 2, 4, también el pi se elimina, y me queda solamente como dígito 3. 3 por 10 a la menos 5, en teslas equivalen a 30 microteslas. ¿Cuánto vale B2 vectorialmente hablando? 30 microteslas, pero en dirección del eje X. Y el campo resultante, la suma de los dos, ¿no? Vectorialmente B2 más B1. 30J más 40, 30I más 40J en microteslas. La clave A de avión. Tengo un minuto por si hubiese alguna pregunta. Profesor, una pregunta. Disculpe, no le escuché bien. Profesor, No. tenía una pregunta sobre el campo magnético resultante. O sea, ¿su dirección sería en ese caso entrante o saliente? Este campo resultante, Sí. y esto es un trabajo más complicado. Simplemente sume 30i más 40j. 30i más 40. La dirección está sobre el plano XY. ¿Lo ve? Plano XY. Sí, profesor. O sea, está sobre este plano, pero usa el triángulo 3, 4, 5, ¿no? 3, 4, la magnitud sería 50. La dirección es
un ángulo que forma aquí 53 grados, si le piden dirección. Pero acá está expresado de forma vectorial. Es más simple, por sencillez, ¿no? Hay que sumar 30i porque 30i está acá en el eje X, más 40j que está aquí en el eje Y. Nada más. Todo en microteslas. Y si se pide también que estén desarrollando inteligencia espacial, tratando de ver y usar la perspectiva. No sé qué tan eficientes hayan sido sus profesores en el colegio, pero acá se pide que el alumno ya esté llevando paralelamente geometría tercera dimensión y tiene que usar la perspectiva, ¿no? Profesor, y en el caso que me hubieran preguntado si es entrante o saliente, en ese caso, ¿cómo podría calcular eso? Entrante saliente, ¿a qué plano? Le tiene que decir entrante saliente. Si estuviera en un solo plano, le pueden decir entrante o saliente, pero acá está en 3 dimensiones. Ah, o sea, es más complicado en ese caso. No, te tiene que decir, a ver, entrante o saliente es con respecto acá. O sea, si usted trabaja en el plano, diga en plano ZX o IX, dígame un plano nada más. ¿Y X? IX, este plano, ¿sí? En este plano, IX, sobre este plano, IX. Si me preguntan el campo, ¿no? Esto es hacia arriba, esto es hacia la izquierda. Para que sea saliente, sería en el eje o más Z o entrante en el eje menos Z. Eso sí, le pueden preguntar. Pero tendría que ser una pregunta muy particular. Acá no se puede hacer eso. Sobre el plano XZ, XY que usted me dice, no hay ninguno de esos, ¿no? Ninguno entra ni sale. Los dos vectores B1 y B2 están en el plano XY. Los dos están en el plano XY. Pues no entran ni salen, están en ese plano. No sé si le ayuda en algo esa, con respecto al plano que usted me ha dicho, ¿no? XY. Ah, sí, profesor, muchas gracias. No se preocupe. Cualquier duda, por favor. De clase. Ok, entonces paso a resolver el problema 6. Domiciliario. Primero hago este problema. Es lo mismo. Voy a hacer primero el de clase. No. De frente voy a hacer las 6. No, voy a hacer las 6, por favor. Es que es un poquito más elaborado. Pero en fin, una partícula con carga eléctrica 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb y masa 9 por 10 a la menos 26 kilogramos se acelera a través de una diferencia de potencial de 20.000 voltios para que ingrese perpendicularmente a una región con campo magnético uniforme de magnitud 0,2 teslas. ¿Cuál es el radio de la trayectoria circular descrita por la partícula? Vamos a la solución. Hacemos uso del teorema del trabajo y la energía. Obviamente, la diferencia de potencial entre dos puntos es trabajo por unidad de carga, ¿sí? Si yo quiero el trabajo, será la carga por la diferencia de potencial. Ese es el trabajo que se hace sobre la carga por la diferencia de potencial. Esto debe ser igual a su variación de energía cinética, un medio de masa por V al cuadrado. V al cuadrado, verifíquenlo, es 2 veces Q por la diferencia de potencial entre la masa.
Si yo hago uso de la segunda ley de Newton para una trayectoria circular, la fuerza magnética debe ser igual a la fuerza centrípeta. Elimino un V y me queda V es igual a carga por campo por R entre M. ¿Qué se deduce? Obviamente, y reemplazo acá, tengo R cuadrado 2M, ¿no? Y lo puedes deducir, por favor. Lo voy a hacer en otro tema. 2M delta de B entre Q por campo magnético al cuadrado. Despeja simplemente B aquí y deduces cuánto vale R. Y entonces aplicas ese dato. R cuadrado será 2 veces la masa, 9 por 10 a la menos 26, por la diferencia potencial, 2 por 10 a la cuarta, entre la carga 1,6 por 10 a la menos 19, el campo, 2 es C2 por 10 a la menos 1 al cuadrado. Pues vería que todos los valores se van, ¿no? 10, 9 por 2, 18, se va un 9, ¿no? Y te queda todo, se va y queda 9, solamente queda el 9 y el 16. Los demás se van. 2 por 2, 4, que se elimina con 4 al cuadrado. Te queda 9 entre 16. El radio 3/4 de metro o 0,75 metros, que es 75 centímetros. La respuesta a esta pregunta A de avión. Por favor, esto se reemplaza así, ¿no? Esto es U por B por R entre M. Esto se eleva al cuadrado y esto debe igualarse a esto, que está acá. 2 veces U diferencia de potencial entre la masa. Al operar, evidentemente se va un Q, se va un M y te queda solamente esto. R cuadrado es 2 veces M delta de B entre Q por B. Lo pidas, por favor, trata de hacerlo. Evidentemente lo que te estoy diciendo es que acá queda Q cuadrado, B cuadrado, R cuadrado, entre M cuadrado. Y esto es igual 2 veces Q por la diferencia de potencial entre M. Lo que estoy diciendo es que este M se va con este M. No, un M cuadrado. Este Q cuadrado se elimina con este Q. Y tienes R cuadrado, es 2 veces M, diferencia de potencial entre Q por B cuadrado, ¿no? Este Q por B cuadrado queda acá. De igualar esto, sale esto. Si te quedó duda, por favor. Ahí está. Obviamente, todos estos pasos no se pueden hacer. Lo podría hacer, sí. O a lo mejor y lo trato de hacer en un paso más.
puedo hacer para que no haya problemas? Sería, a ver, insertar. No, acá se me va a hacer difícil porque pero háganlo por ustedes, por favor. Aquí, este sube, elevan al cuadrado y lo igualan con esto, ¿no? ¿Qué sale esto? Pregunta 6. Y esta es la pregunta 6, pero de clase. Bien, pues voy a explicar la 6 de clase. En principio, el enunciado nada más, dos partículas 1 y 2 con cargas de igual magnitud ingresan a una región en dirección perpendicular al campo magnético uniforme B. Está mostrando B centrante al plano con la misma rapidez V. Si las partículas describen las trayectorias mostradas, indique la verdad o falsedad F de las siguientes proposiciones. Tenemos, por favor, la partícula en la parte superior de rojo con velocidad V de rojo y en la parte inferior la partícula de verde con velocidad V de verde horizontal hacia derecha ambas. Decir si es verdad o falso. La partícula 1 tiene carga negativa. Veamos, regla de la mano derecha, pulgar extendido en la dirección de V y campo magnético hacia adentro. Si usas la mano derecha, la fuerza magnética es hacia arriba y no es cierto. ¿Qué debes hacer? Usar la mano izquierda. Pulgar extendido a derecha, campo magnético hacia adentro. Y obviamente la palma de la mano está hacia abajo. Verdadero. La carga 1 tiene carga negativa. ¿Sí? Verdadero. Al hacer uso de la regla de la mano derecha, la fuerza magnética no produce un movimiento circular uniforme en sentido horario, por lo que la partícula 1 debe tener carga negativa. Repito el tema, la temática, pulgar extendido en dirección del campo de la velocidad, primer vector, velocidad V. Los otros dedos indican el campo, la palma de la mano está hacia arriba. Esa sería la fuerza magnética y sería un círculo pero hacia arriba, no hacia abajo. La única forma de determinar que se haga esa circulación hacia abajo es decir que la partícula 1 tiene carga negativa. Verdadero. Romanos 2. La partícula 2 tiene carga positiva. En la parte inferior se pone la partícula 2. Hago uso de la regla de la mano derecha. V, verde, horizontal a derecha. El campo entrante, la palma de la mano me da esa circulación. Verdadero. ¿No? Verdadero. La fuerza magnética es hacia arriba. Entonces tengo ese tipo de circulación. La partícula 2 tiene carga positiva. Verdadero. Se demuestra esquemáticamente que eso es verdadero. Finalmente, la masa de la partícula 1 es el doble que la masa de la partícula 2. Bien, si la partícula al ingresar dentro del campo tiene un movimiento circular, la fuerza magnética debe ser igual a la fuerza centrípeta. Carga por velocidad con campo es masa por aceleración centrípeta, que es V al cuadrado entre el radio. Obviamente se deduce que para la partícula de masa M1, M1 será carga por campo por R entre V, ¿no? Eliminando un V. Para M1, el círculo de radio R. Para M2, carga por velocidad por campo es masa 2 por V al cuadrado entre 2 veces R, porque obviamente la partícula 2 genera un círculo de radio 2R.
que tengo masa 2, puedes deducir 2 veces Q por campo por el radio entre V. Y obviamente se deduce que masa 2 es el doble de la masa 1, no al revés. La clave A de avión. Esta tercera aseveración es falsa. Disculpen si tienen alguna pregunta. Si no, continuaré. Ya he hecho 6 primeras preguntas, tanto de clase como domiciliarias. La secuencia correcta es hacer las preguntas que faltan. Faltan 2 preguntas de clase y una pregunta de domicilio. Por favor, la pregunta de clase solamente es una referencia, ¿ah? Porque el profesor de clase debe hacerlo. Tienen diferentes métodos los colegas porque usan diferentes procesos para determinar la dirección. La respuesta no puede cambiar. ¿Sí? Voy a aplazar rápidamente lo que hemos hecho en la solución de problemas domiciliarios. Las respuestas sí no pueden cambiar, porque los profesores emplean diferentes métodos para hacer la misma respuesta. La lógica sí no puede variar. Estoy pasando estos problemas a un ritmo de 2 problemas cada minuto. Un recuento nomás, porque eso se ha hecho. Pero lo que digo es que es un recuento nomás, ¿no? Es lo que sí un poquito más de énfasis en los problemas propuestos, ¿no? O sea, los desvíos domiciliarios como este, ¿no? Bien, combinemos los problemas propuestos con este problema. En principio, solamente el enunciado. Solo el enunciado, en un minuto. Se dobla un alambre metálico y se coloca sobre un cubo de dado L, tal como se muestra en la figura. El alambre conduce corriente eléctrica de intensidad I, muestra, y está situado en la región de un campo magnético uniforme B, en la dirección del eje Z+. Determine la magnitud de la fuerza magnética sobre el alambre. Y lo vamos a hacer por sectores. Magnitud de la fuerza sobre el segmento en el plano XY, en la parte inferior, ¿no? En este plano XY, la fuerza F1 será I, la corriente, por L, la longitud, por el campo, y L por B. Perpendicular el campo, ¿no? Porque está en eje Z, y entonces simplemente ILB. F nada más. Para el segmento
vertical, esta parte, el segmento que está en el eje Z, la fuerza F2 es 0, porque es IL por B por seno de 180 grados, porque B rojo está hacia arriba, vertical hacia arriba, y la corriente es vertical hacia abajo. El ángulo es 180 grados. Seno de 180 grados, 0, y entonces la fuerza magnética sobre este alambre vertical es 0. La fuerza 2 es 0. Finalmente, la magnitud de la fuerza sobre el elemento diagonal en la parte superior, la fuerza 3 será IL por campo, pero L es, como es diagonal, L raíz de 2. IL por el campo y L raíz de 2 por B. Y esto, si esto lo llamo F, esto va a ser F por raíz de 2. ¿Sí? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza magnética resultante? Pues está en un plano, ¿no? Y puedes darte cuenta que las fuerzas magnéticas forman 135 grados. De paciencia, ¿no? Uno y otro forman 135 grados. Si uno es F y otro es F raíz de 2, la magnitud de la fuerza resultante será cuadrado del primero más cuadrado del segundo, más doble producto del primero por el segundo, por el coseno del ángulo que forman esas fuerzas magnéticas. 135 grados. Puedes verificar que es F cuadrado más 2F menos 2F cuadrado, es simplemente F. ¿Sí? Y esto es IL por B. La clave de esta pregunta E de enano. Profesor, una pregunta. Dígame, ¿Cómo había calculado que el ángulo era 135 grados? veamos. Esto ve, ¿no? En este plano. ¿Hacia dónde va la fuerza? No importa que se equivoque. ¿Hacia dónde va la fuerza? No importa. ¿En qué dirección va? Para este alambre, en la parte inferior, en el plano XY. Va en dirección al eje X. No, mire. Y ponga el pulgar extendido en la dirección del eje X más. Y los otros dedos, en rojo, hacia arriba. ¿Hacia dónde va? Está en el eje Y. ¿Hacia Y positivo o hacia Y negativo? ¿No? ¿Me entiende? Acá ponga, esta es la corriente. Esto es L. Pulgar extendido en esa dirección. Los otros dedos hacia arriba. ¿Sí? ¿Lo ha hecho, señorita? Sí, profesor. Ok, entonces, aquí sería hacia adentro, ¿no? Este borrador aquí. Esto será acá. El mismo lo he dicho, aquí en esa dirección, ¿no? Hacia acá, ¿de acuerdo? Usted lo hace con lápiz y papel y no tengo mucha paciencia. ¿Está bien? Esa es la fuerza F1. Para primero y luego voy Sí, a tratar. sí. Listo. Lo borro y luego lo hago. Sí, me salió terrible, pero voy a tratar de hacerlo, ¿sí? Esto, como usted dice, ve, está en esta dirección. Esto es la fuerza que usted ve, ¿no? Está en el eje Y menos. Esto es F. Se llama F1. Listo. ¿Y esto cómo sería? Sobre la parte superior. Pulgar extendido en esta dirección, en dirección de I, campo magnético hacia arriba. ¿Se da cuenta? ¿Hacia dónde va la palma de la mano? Le voy a decir, en este punto está acá. Forma 45 grados. Acá, esto forma 45 grados. Lo voy a hacer de nuevo. Pero aquí, esta fuerza
forma 45 grados. Tiene que tratar de hacerlo, ¿no? Profesor, Re- en la otra intensidad sí no habría fuerza magnética porque forman 180 grados, ¿verdad? Claro, entre el rojo que es vertical hacia arriba y este sector que es vertical hacia abajo forman 180 grados. Tanto para 0 como para 180 grados, el seno del ángulo de 0 o seno de 180 es 0. Por eso se Mm. elimina. Ahora, acá hay Ok, profesor. 90 más 45 y esto es 135. No sé si le quedó algo claro, ¿no? ¿Sí? Profesor, por favor, ¿podría repetirme la segunda fuerza magnética por qué iba así, por favor? Esta, de arriba, Ah, sí. ¿sí? Señorita, ¿puede poner su pulgar extendido en la dirección de la corriente? ¿Lo ha hecho? Sí. Ahora ponga los demás dedos hacia arriba, ¿sí? ¿Hacia dónde va la fuerza magnética? La fuerza magnética va hacia acá, ¿ve? Toma una orientación diagonal, ¿verdad, profesor? Así es, en esta diagonal. Por eso, proyectado en el plano es hacia acá, está en la base. Ok, profesor, ya entendí. Muchas gracias. No se preocupe, no se preocupe. Ahora, pero ya, usted, como dice, ya captó la idea. Sí, esto del ángulo 135 es un poco elaborado, pero bueno, con eso sale, ¿no? Listo, esa es la pregunta 7 de domicilio y también es bueno que ustedes entiendan la pregunta 7 de clase. Repito, estos son solamente conceptos referenciales. Y esta es la pregunta, tiene que ver con la pregunta 6 que he resuelto. Una partícula de masa m y carga eléctrica de magnitud q es acelerada por una diferencia de potencial de 10.000 voltios para que ingrese en una dirección perpendicular a un campo magnético uniforme de magnitud B igual a un Tesla. Si la partícula describe una circunferencia de radio R igual 5 centímetros, determine la relación carga entre masa, Q entre M. Se muestra la partícula ya enclaustrada realizando una trayectoria circular, obviamente debido a un campo magnético, ¿no? Eso de verde es el campo magnético. De la carga Q antes de ingresar, ingresa y queda atrapada realizando un MCU. Penetra, ingresa con velocidad V, obviamente. Se pide que esta velocidad V sea ortogonal al campo magnético verde. ¿Sí? Obviamente la velocidad V va a estar cambiando constante y continuamente. El campo magnético está de verde y la fuerza magnética es ese vector de negrito que está cambiando en forma constante. Tenemos tres fuerzas que actúan sobre esa partícula que está girando. La velocidad V que tiene una dirección, no, tres cantidades que tienen la dirección de la velocidad que va cambiando constantemente, el campo magnético de verde y la fuerza magnética, siempre hacia el centro. Por eso es la fuerza centrípeta. Listo, con esos datos. Hacemos uso del teorema del trabajo y la energía. La carga por la diferencia de potencial es igual a la variación de energía cinética. Lo vuelvo a decir, la diferencia de potencial entre dos puntos es el trabajo por unidad de carga. Si quiero el trabajo, esto es carga por diferencia de potencial. Entonces, el trabajo debe ser igual un medio de m por v al cuadrado. Si quiero hallar v cuadrado, simplemente dos veces la carga por diferencia de potencial entre la masa. Álgebra básica. Si esto lo etiqueto como ecuación o relación no, ahora hago uso de la segunda ley de Newton para esa partícula que está girando con movimiento circular uniforme. Obviamente la única fuerza en dirección radial es la fuerza magnética.
que debe ser el producto de la masa por la aceleración centrípeta. Es decir, la fuerza magnética es carga por velocidad v por el campo, es igual a la masa por v cuadrado entre el radio. Y aquí, v es igual carga por campo, elimino un v obviamente, por r entre m. Hazlo, eso es álgebra básica. Y este v se reemplaza en la ecuación 1. Tengo dos ecuaciones. 2 lo reemplazo en 1 y voy a tener carga por velocidad por radio entre m. Este valor, al elevarse al cuadrado, debe ser 2 veces carga, diferencia de potencial entre la masa. Lo que escribí, ¿no? Ahora bien, es evidente que si tú elevas al cuadrado, te queda una carga nada más. M cuadrado te queda una m nada más. Te queda Q entre m, este B entre R, al cuadrado pasa dividiendo. 2 veces diferencia, carga entre masa debe ser 2 veces diferencia de potencial entre campo al cuadrado por radio de giro al cuadrado. Para una diferencia de potencial de 10.000 voltios, la relación carga entre masa es 2 veces el voltaje 10.000, 10 a la cuarta. El campo es 1 al cuadrado, un Tesla al cuadrado. El radio 5 centímetros, pues 5 por 10 a la menos 2 al cuadrado, ¿no? Verifica 10 a la menos 4, pasa arriba y queda 10 a la 8, 200. ¿No? Entre 25, porque esto es 5 al cuadrado, me queda 8 por 10 a la sexta. La respuesta es esta. Clave C de casa. ¿Tienes alguna duda, por favor? Que me es igual a lo que se debe hacer, lo que se hizo en la pregunta 6, ¿no? De domiciliario. La carga por diferencia de potencial es trabajo que se le da a la partícula. Y esto genera variación de energía cinética. Bien, no hay problema 7, por favor. No hay problemas 8 en domiciliario. Y hemos hecho las 7 primeras. Son las únicas 7. Y entonces solamente queda hacer la pregunta 8, pero de clase. ¿Qué es esto? Entonces la presentación en sí, teniendo solamente el enunciado. ¿Qué es esto? Un alambre metálico homogéneo MN, el conductor está ahí, de peso P es igual 3 newton y longitud L igual 50 centímetros, está suspendido de 2 resortes verticales idénticos, no conductores, de constante elástica K igual 5 newton por metro, está en sistema internacional, y pesos despreciables, como muestra la figura. El alambre permanece en equilibrio en posición horizontal dentro de un campo magnético uniforme de magnitud P igual 0,5 Tesla, cuando fluye una corriente eléctrica de intensidad igual 6 amperios. Pregunta, ¿cuál es la deformación de cada resorte? Vamos a la solución.
Obviamente acá el campo magnético es, este X significa que es hacia adentro. Hay dos fuerzas elásticas en los extremos, derecho e izquierdo. Además de que al circular corriente por este conductor, tengo una fuerza magnética vertical hacia arriba, que deben equilibrar el peso. A ver, vamos a la solución. El peso es vertical hacia abajo. Las tensiones son debidas a las fuerzas elásticas, tanto de la izquierda como la de la derecha. Obviamente K por X, ¿no? Y además, la fuerza magnética sobre el conductor es IL por B. La corriente fluye de izquierda a derecha, el campo magnético hacia adentro. Entonces, la fuerza magnética es este campo de verde, este vector de verde. Usa la regla de la mano derecha. Pulgar extendido en la dirección del conductor rectilíneo, horizontal hacia la derecha. Campo magnético hacia adentro, la palma de la mano es hacia arriba. Listo. Hago uso de la primera condición de equilibrio. Dos veces la fuerza elástica, uno de la derecha y uno de la izquierda, más la fuerza magnética, la fuerza de verde vertical hacia arriba, la suma de las fuerzas verticales hacia arriba debe ser igual a la única fuerza vertical hacia abajo, que es el peso. Nada más. La fuerza magnética y la fuerza elástica son estas, ¿no? La fuerza magnética es I, L, la longitud del conductor, por el valor del campo magnético. La fuerza elástica, K por X, en 1 y 2. Reemplazando, tengo 2 veces K por X, 2 veces la fuerza elástica, más la fuerza magnética I, L por B, debe ser igual al peso. Resultado, 2 por K, que es 5, por X, más la corriente 6, la longitud, 5, por el campo magnético 0,5 debe ser igual al peso, que es 3. Obviamente, tienes 10X más 6 por 5 es 1,5. Debe ser 3. 10X es 3 menos 1,5, pasa al otro lado, queda 1,5. Si 10 es igual a 1,5, 10X es igual a 1,5, X igual 0,15 metros, que es igual a C de casa. E de nano, disculpe. He explicado los problemas. Si tienes alguna duda, puedes hacerla. Yo voy a ir pasando los problemas domiciliarios a un ritmo de 1 por minuto. ¿Tienes una duda, cualquiera que ésta sea? Simplemente me lo dices. Y un complemento. Y esta es la pregunta 3.
¿Tienes observaciones o continuar con la pregunta 4? Cualquiera que sea tu observación, los escucho. Profesor, una pregunta. Dígame, señorita, le escucho. En este ejercicio también sale la respuesta como que el campo magnético resultante es entrante. O sea, ¿podría explicarme, por favor, por qué es clasificado así? ¿Acá? ¿En este 4? Ah, sí. El campo magnético es entrante. ¿Verde cómo es? No importa que se equivoque. El campo magnético de vida verde. Es saliente en ese caso. Ah, el campo magnético de verde es saliente o entrante. No importa que se equivoque. Respira. De ¿Saliente? verde. Así es saliente. Apúntelo, ¿ah? Esto es campo de mu 0i sobre 2r. ¿De acuerdo? El otro es 3/4. ¿Cómo es? ¿Entrante o saliente? De naranja, no Entrante. importa. Así es. Esto es entrante. ¿Sí? Entrante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es mayor? Esto es mu 0i sobre 2r. Y esto es 3/4 de mu 0i entre. Es B2 menos B1. Le pongo B2 menos B1. ¿Cómo me cuenta que es mayor? Acá, arriba y abajo, multiplico por 2. Me queda 2 mu 0i sobre 4r. ¿Se da cuenta cuál es mayor? Así, el campo magnético 2. Claro, el campo magnético 2. Esto es 3/4 y esto es 2/4. Por eso es, ¿no? Ah, o sea, profesor, ¿siempre toma la dirección del mayor campo magnético? Sí, 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 se considera, ¿no? Claro, para restar usted tiene que saber cuál es el campo más intenso en el proceso de Ah, resta. ok, profesor, muchas gracias. No se preocupe, por favor. Esa es la idea, que usted se quede sin dudas. O al menos uno trate de dar algunas alternativas. Por favor, cualquier duda que tengan, simplemente me lo dicen. Yo trataré de explicar, obviamente desde mi punto de vista muy particular. Pero si sintonizamos, perfecto. Estoy pasando los problemas de casa o domiciliario. Muchas veces los profesores no lo pueden resolver porque hay bastante teoría. El profesor debe hacer énfasis en la teoría y en los problemas de clase. Eso sí los debe hacer por cualquier método, pero los debe hacer. Bien, termino con esta pregunta número 7. Estas son las soluciones planteadas. Si no hubiera preguntas en el chat, jóvenes, paso a retirarme. Cualquier pregunta me lo dicen. Yo estoy acá un minuto más, de repente 2, pero si no hay participantes no se hagan problemas. Ok, muchas gracias por participar y también para los que lo puedan ver en asincrónico, cualquier duda que les quede, por favor, me lo pueden dejar en el chat para la siguiente. Nos vemos, hasta luego. Gracias, profesor, cuídate. Gracias a ustedes, nos vemos, hasta luego.